siempre nos da mucho para hablar la política argentina. Estamos junto con Jeremías Biglia, que nos va a ayudar a entender un poco esta realidad que estamos viviendo, que estamos atravesando. Jere, porque lo que pasó, lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar dentro de algunos días después de todo el movimiento político que hay, ¿no? El Consejo de la Magistratura, el presupuesto que quedó lavada, digo, sí, la discusión y la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner fundamentalmente en el día de hoy. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como bien vos decís, creo que lo que vivimos el día de ayer, creo que termina siendo, ¿no?, para Cristina un pequeño triunfo político. En cierta manera creo que lo ha demostrado, ¿no?, a lo largo de su historia como dirigente político. Bueno, pero la Corte le va a fallar. Porque sí, uno es muy difícil pensar de que la Corte previamente ya haya advertido de que el proceso de selección de Doña T era incorrecto o atentaba en cierta manera contra la representación política. ¿Ahora alguien pensaba que Cristina iba pero sí me parece a dejar que políticamente que pase? No, además, primero, dos cuestiones. Claro, Cristina, consecuente a su eto y a su historia, creo que ha intensificado ese vínculo que tiene con la justicia, un vínculo, como bien sabemos, que de suma complejidades, sí, incluso por lo que hace a las causas judiciales de la propia vicepresidenta, como así también, ¿no?, por convicción política. Indudablemente han sido varios los intentos en la historia del kirchnerismo en modificar institucionalmente a la justicia. En algún momento se amplió los integrantes de la Corte, en algún momento se redujo el número de integrantes de la Corte, se modificó también la conformación de la Constitución del Consejo de la Magistratura. En este caso, bueno, Cristina, consecuente con esa historia, sabemos que, lo voy a decir en criollo, ¿no? Cristina nunca ha reculado en política, ¿no? Siempre cuando ha tomado una decisión y una definición política ha sido hacia adelante. Creo que eso es una cuestión que la diferencia de Alberto Fernández, ¿no?, en lo que hace a la capacidad de tomar decisión que tiene Cristina Fernández, y eso también algo que está advirtiendo gran parte de la ciudadanía en los focus group, de ¿no?, tomar decisiones y de sostenerlas, ¿no? Exactamente. A pesar, a veces hasta caprichosamente, la 125, que le termina siendo un golpe durísimo. Exactamente. Que rompió, ¿no?, una capacidad electoral que tenía el peronismo históricamente en los sectores productivos, no, indudablemente. Pero lo que yo no quería dejar de irme de esto, ¿no? Creo que Cristina advierte esto también, los estudios de opinión también se lo dicen, en todo este juego de Cristina candidata, Cristina electora o Cristina la definidora de lo que pasa, ¿no? Y además de eso, ¿no?, pensando en una antesala, un acto tan simbólico como el que se va a desarrollar el día de hoy, que creo que, bueno, hasta último momento siempre, tanto en el lado por parte de Cristina como de Macri, van a estar jugando cómo se van configurando los escenarios, el terreno político, para definir o no una eventual candidatura. Como bien decimos, son líderes que tienen una enorme representación, pero son de mayoría impopular porque tienen mayor imagen negativa o mayor nivel de rechazo que de aprobación. Ahora, el Consejo de la Magistratura se ha expuesto sobre un tema que no le va a cambiar la vida a los argentinos de un día para el otro, ni lo va a notar en el bolsillo, ni va a tener mejor estándar de vida. Digamos, se ha transformado en un estandarte de discusión política tan alejada de la gente. Sí, está muy bien lo que vos decís. Eso evidencia varias cuestiones. Primero, la enorme dificultad que tiene la política para ponerse de acuerdo, porque estamos hablando de que no tenemos incluso Procurador General de la Nación, que es quien designa a los jueces en los procesos de investigación, con lo cual institucionalmente es una locura. Además de eso, creo que hay un enorme debate que tiene que darse la política y la sociedad, porque la sociedad demanda otra justicia, pero no es la que necesariamente la política piensa o idea. Es en relación también de qué sistema tenemos. Como bien vos tirás sobre la mesa la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, fue un modelo pensado a la socialdemocracia europea por Raúl Alfonsín, el socialismo europeo, el caso español, francés, etcétera, por superación al modelo americano que teníamos nosotros, que era más bien la política quien definía el proceso de selección de los jueces. Creo que aquí hay una cuestión muy importante. Una cuestión más republicana. Claro, pero creo que aquí hay una cuestión muy importante, porque nunca Argentina pudo encontrar ese equilibrio entre un sistema que subordine a la política a la justicia, a la política, que vendría a ser un modelo que podría no subordinar la decisión de lo que hace el Poder Judicial a lo que define el Poder Político, y por lo otro, no en tener una justicia excesivamente independiente que la termina modificando a una justicia corporativa que incluso
no trabaja necesariamente el interés colectivo, sino más bien el interés propio. Creo que Argentina siempre está en ese péndulo y creo que es hora de definir institucionalmente cuál es la principal correspondencia a lo que hace, sobre todo pensando en la necesidad de la ciudadanía que demanda una justicia mucho más rápida, mucho más benevolente y transparente. Porque si uno se pone a ver en los estudios de opinión, los sindicatos, la dirigencia política, la justicia son de las instituciones donde mayor nivel de descreimiento existe por parte de la sociedad. Sin duda, en ese sentido. Y la otra es que están discutiendo el Consejo de la Magistratura y la gente se pregunta cuánto me va a salir el arroz, cuánto, que no llego. Resuélvanme ese problema, bueno, ¿no? Por ahí... se discute el Consejo de la Magistratura y candidatura de manera permanente. Claro. ¿no? Y ayer conocimos 6,2 de inflación, que haciendo una proyección anual, ¿no? Y a todo esto, un viceministro de Economía yo no soy especialista en economía, indudablemente Rubinstein es extremadamente más capacitado que nosotros, pero nosotros entendemos también el concepto de performatividad del discurso, y creo que ayer cometió un enorme error en decir que estamos en la antesala de un Rodrigazo en un país, ¿no?, donde la sensibilidad y además esto de la performatividad del lenguaje que impone formas de acción. Pero además hablando del presupuesto, dijo, ¿no? Además que no se puede cumplir con las metas fiscales, ¿no? Creo que son un conjunto de manejos discursivos que creo que el viceministro debería tener presente, pero como bien vos decís, hay un impacto de la realidad sobre la vida cotidiana de la ciudadanía que hace, ¿no?, que la situación esté más bien sometida a los sentimientos de apatía, de soledad, de hartazgo, ¿no? Porque no hacia toda la dirigencia política. Sí, claro. Me parece a mí que es una discusión tan lejana que queda el Consejo de la Magistratura. Sí. Es decir, que la gran mayoría no se entiende qué hace, cuáles son las funciones. Uno no deja de entender, ¿no?, la necesidad política por parte de Cristina en relación al tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque nada más estamos hablando de la designación de los jueces y muchas de las causas que ella lo vinculan, hay designaciones que no del todo son las más transparentes. Bueno, creo que, en cierta manera, hoy temprano hablábamos con el senador Dionisio Jarpín, representante de la provincia de Santa Fe, y él remarcaba, ni siquiera es una agenda del Frente de Todos, es una agenda personal de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, por esto que vos estabas comentando, ¿no? Y bueno, y sobre un conflicto, una conflictividad política que se va a intensificar. Lo vemos en lo que está sucediendo, ¿no?, en relación a la designación, al otorgamiento de los planes sociales, como así también lo que está sucediendo en La Matanza, entre sectores de la Cámpora, con sectores también de las vicegobernadoras, del propio actual intendente y el movimiento Evita, los movimientos sociales. Creo que el nivel de conflictividad, tanto en lo social y en lo político, cosa que no debería ser así, porque la política en este momento de crisis debería tener la capacidad orientadora, se va a intensificar, para mal, ¿no? ¿Qué se puede esperar hoy de la aparición de Cristina en público? La otra vez apareció en el marco de la UOM, pero ahora es un acto hecho a medida para Cristina, única oradora, en donde está a cargo de la organización, está a cargo de todo. ¿Con qué va a sorprender políticamente Cristina? Bueno, creo que en estos días se ha quedado más que confirmado que la líder y la referente política del Frente de Todos y en los destinos que esa organización, sobre todo más cercanas al kirchnerismo, van a pasar por las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que está muy claro todo esto, ¿no? El liderazgo político lo define Cristina. Hoy lo va a demostrar. El liderazgo en gestión hoy es Sergio Massa, y el presidente en una función más desdibujada, que bueno, está más sujeto, ¿no?, a ser un canciller porque termina siendo mucho más bien recibido en el ámbito internacional. No es del todo cierto esto que estoy diciendo, pero sí se lo ve mucho más cómodo desempeñando ese tipo de funciones que ejerciendo el poder en el propio país. Le va mejor con Macron que con Cristina. Sí, exacto, le va mejor con Macron que con Cristina, indudablemente. Y creo que en lo que vos advertís, tu gran interrogante, creo que hasta último momento Cristina va a jugar con esto de ser candidata. Creo que hay muchos sectores que se lo están pidiendo. El operativo clamor, como el operativo clamor, pero creo que van a ir tanto Cristina como Mauricio Macri, si bien terminan siendo las figuras que podrían tener el mayor peso en un proceso interno, ¿no? Depende mucho del adversario que tienen enfrente para poder o no desenvolverse en una contienda electoral, en una elección general, porque no nos olvidemos que Macri, que fue quien ganó por parte de Juntos por el Cambio, cuando ganó, que no era el Macri con estos niveles de imagen negativa ni de rechazo, lo hizo por un margen muy acotado en relación a Daniel Scioli. No es tampoco que Mauricio... Bueno, y creo que Cristina Fernández, si bien aquel 54% quedó muy lejos en la historia, no va a poder desdibujarse ni despegarse de lo que fue la experiencia fracasada del Frente de Todos, y creo que hasta último momento
va a estar decidiendo cuál termina siendo la estrategia política que adopta. Eso sí, no se puede negar del liderazgo que tiene y de que las decisiones que toma son a fondo. Estamos hablando de lo que puede llegar a pasar hoy. Después, mañana, vamos a hablar de lo que pasó. En esta era de la turbulencia, todos los días da para el análisis. Es muy complicado. A lo mejor nada de lo que dijimos va a pasar. Así es, así es. Y lo apoya rotundamente Alberto Fernández. Es muy probable. Bueno, eso no lo creo. No lo creo, bueno, yo tampoco. Gracias, Jeremías. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.